Así es, doctor. Ok, ahí pueden ver ya mi pantalla. Sí, Correcto. Muy bien, entonces comenzamos. Vamos a hablar de neoplasias de tiroides. Entonces, el cáncer de tiroide no es una entidad tan común. Sin embargo, del sistema endocrino, esta es la glándula que más frecuentemente nos va a dar neoplasias. Ha habido un incremento en su frecuencia. Estudios realizados en Europa, Estados Unidos y Canadá, además de Australia, mencionan que cada vez hay más casos. Este aumento va acompañado de cambio en la distribución de los tipos histológicos que vamos a ver más adelante, pero hasta la fecha sigue siendo el que más se incrementa y el más común el cáncer papilar de tiroides. ¿Por qué ha sido este incremento? Por mayor exposición a radiaciones, tomografías, radiografías, estudios, radiación de otro tipo de aparatos, mayor aporte complementario de yodo, algunos factores reproductivos en las mujeres que toman algunos medicamentos, etcétera. Entonces, todo esto ha contribuido a que haya más predisposición al cáncer de tiroides. El espectro clínico, cómo se va a presentar un cáncer de tiroides, es muy amplio, muy variado. Va desde un tumor que es completamente asintomático y se descubre simplemente por observación o por una palpación de la tiroides, hasta formas sumamente agresivas, sumamente graves. Los tumores diferenciados son curables de la tiroides, pero los pocos diferenciados son agresivos y tienen mal pronóstico con alta mortalidad. Ahorita vamos a ver cuáles son unos y cuáles son otros. El cáncer diferenciado de tiroides es el más frecuente, afortunadamente, entre un 80 y 90%. Esto es bueno porque esta es la parte que no son tan agresivos. En los países que tienen una ingestión adecuada de yodo, el cáncer papilar de tiroides es el más frecuente en un 80%, seguido del cáncer folicular de tiroides en un 20%. Estos son de los más benignos que hay. Bueno, menos malignos, vamos a decirlo así, porque no son benignos, pero son de los menos malignos. El cáncer papilar de tiroides se ha incrementado en los últimos años y es más frecuente en hombres que en mujeres. El cáncer folicular es más frecuente en zonas de bocio endémico, zonas donde un 5% de los niños o un 10% de los adultos tienen bocio, lo que se llama bocio endémico. Ahí es más frecuente el cáncer folicular. Factores que predisponen: el género femenino, edad avanzada, radiaciones durante la infancia, son importantes para el desarrollo del cáncer folicular de tiroides. Este es un cáncer que afecta más frecuentemente a mayores de 50 años de edad. Se ha encontrado una relación también entre cáncer de mama y cáncer folicular de tiroides. Entonces, ambos cánceres van en aumento. Los factores genéticos, se ha visto asociación con el antígeno mayor de histocompatibilidad, el HLA, en su variedad DR1 y DR7. Esto en zonas con déficit de yodo. Por el contrario, la frecuencia de cáncer papilar de tiroides es mayor en zonas donde hay un aporte de yodo no tan difundido. Las radiaciones, como yo les comentaba, son el factor más importante asociado con este carcinoma de tiroides. Sin embargo, pacientes que tienen un nódulo o nódulos benignos también pueden incrementar el riesgo. Los cuatro principales tipos histológicos de carcinoma son el papilar, el folicular, anaplásico y medular. Estos son los cuatro más comúnmente que vamos a encontrar. Obviamente los factores de riesgo para cada uno son diferentes, pero la rareza de la enfermedad ha sido difícil establecer qué prevalencia tiene cada uno de ellos, porque realmente no son tan comunes, entonces no hay muchos estudios que nos digan las características
de cada uno, los factores de riesgo o la presentación. Sabemos que el papel del yodo en la dieta, la misma dieta, factores hormonales, reproductivos, genéticos, aún no han podido determinar con claridad qué tanto influyen para los 4 principales tipos histológicos de cáncer de tiroides. Los tumores de la glándula tiroides, entonces, todos se van a originar del epitelio folicular, todos vienen de ahí, de las células C o parafoliculares y algunos elementos del estrómano epitelial. La Organización Mundial de la Salud ha realizado la clasificación de tumores tiroideos malignos e incluye carcinomas diferenciados, que son los menos malos, el papilar y folicular y el medular. Y los indiferenciados, el anaplásico, este es el que es muy agresivo, este es muy maligno, entonces este es el que hay que tener más cuidado con él. Afortunadamente es poco frecuente. El cáncer papilar de tiroides aparece en 80% de los casos con una relación mujer-hombre de 3:1. Es un tumor generalmente no encapsulado, tiene una estructura papilar con o sin folículos y muy poco coloide. Son las características histológicas. El folicular de tiroides representa casi un 15% de los tumores malignos de tiroides. Desde el punto de vista histológico, tiene un aspecto celular o microfolicular, y esto a veces lo hace indistinguible de los adenomas benignos, adenomas autónomos funcionantes, que también son benignos, y los casos de cáncer folicular de tiroides bien diferenciado. Esto a veces puede plantear un problema diagnóstico. A final de cuentas, el tratamiento es igual, es quirúrgico. El medular es un tumor neuroendocrino originado a partir de las células C parafoliculares de tiroides secretoras de calcitonina. Representa 3 a 5% de las neoplasias tiroideas y su frecuencia es mayor en mujeres que en hombres. Todo el cáncer de tiroides es más frecuente en la mujer que en el hombre. El medular de tiroides se distingue por células redondas, poliédricas o fusiformes, generalmente sin desarrollo folicular. La tinción con inmunohistoquímica de los gránulos citoplasmáticos para calcitonina va a confirmar el diagnóstico de carcinoma medular de tiroides. El anaplásico, que es el más maligno de todos los 4 estirpes, representa de un 2 a un 5% de los casos. Un tumor poco indiferenciado, se origina en el epitelio folicular tiroideo, tiene mucho pleomorfismo, o sea, diferente forma de las células gigantes, raras y fusiformes. En 20% de los casos hay antecedente de un carcinoma diferenciado tiroideo y en otro 20% coexiste. 70% son mujeres, generalmente son pacientes de mayor edad que la observada en otros carcinomas. Los linfomas tiroideos suelen asociarse con tiroiditis de Hashimoto. Los linfomas no es un tumor propiamente de tiroides, sino que muchas veces puede estar en otro lugar el linfoma e infiltrar la glándula tiroidea. Bien, el cuadro clínico, el nódulo tiroideo o este tumor habitualmente es asintomático. Esa es la forma más frecuente de manifestación. Entonces, importantísimo explorar correctamente la glándula tiroides, y cuando encontramos un nódulo, pues debemos de saber cómo estudiarlo. Ya ustedes, no sé si ya la tuvieron, pero tienen programado una clase de nódulo tiroideo para el estudio de este. Aquí les doy algunos datos. El nódulo tiroideo duro, de crecimiento rápido y fijo a planos profundos, nos hace sospechar de que puede ser un cáncer. Entonces, cuando lo vean así, porque un nódulo benigno habitualmente es blando, está muy lleno de coloide, entonces se toca una consistencia como si estuviéramos apretando un globo con agua, algo así, pero cuando es duro, creció muy rápido y no se mueve, está fijo a planos profundos,
eso nos hace sospechar que puede ser un cáncer. Otro dato es cuando se presenta en edades extremas de la vida, en niños pequeños o en mayores de 65 años de edad, cuando además hay adenomegalias en cuello, hay crecimiento de esos ganglios en cuello. Les decía yo de la disfonía, que ese es un dato frecuente, lo veíamos en el tema anterior, y de hipotiroidismo. Yo les decía que es más común que un tumor nos dé disfonía más que el hipotiroidismo. Y también cuando el paciente tiene pérdida de peso asociada a este nódulo, pues hay que sospechar inmediatamente que se trata de un cáncer. La función tiroidea habitualmente se mantiene normal, está dentro de los parámetros normales. Sin embargo, hay casos cuando hay gran extensión del tumor y puede afectar al resto del tejido tiroideo y nos pueden dar datos de un hipotiroidismo. Entonces, puede dar hipotiroidismo, pero eso es cuando son tumores grandes que han invadido y destruido mucho del tejido de la tiroides. Entonces, esos son los datos que clínicamente nos hacen sospechar. Un dato importante. En ocasiones en el perfil tiroideo lo único que vemos es aumento de T3. ¿Por qué razón? Porque los nódulos tiroideos benignos y malignos producen más T3 que otro tipo de hormonas. Entonces, muchas veces cuando vemos en el perfil tiroideo un predominio de T3 y a veces T4 baja, podemos pensar que es el nódulo el que está produciendo una gran cantidad de T3 y muchas veces esto hace que el resto del tejido, como ve que hay mucha T3, pues entonces ya no produzca tanta T4. Hablando del cáncer papilar, les decía yo, vamos a tratar de ver más datos de cada uno de ellos. El cáncer papilar es en el 70% de los casos. Cambia en la literatura, algunos dicen 70, otros dicen 80. Está confinado a un lóbulo, generalmente no es de ambos lóbulos de la tiroides, sino nada más afecta a uno, y un 20% puede afectar a más de uno. El cáncer papilar de tiroides tiende a diseminarse por vía linfática hacia los ganglios, pero esto no significa mal pronóstico, a diferencia de otros cánceres que cuando ya invade ganglios, entonces sí estamos hablando de un mal pronóstico, en este aún no. Tiene un espectro evolutivo, va desde benigno hasta una evolución agresiva. Si no se detecta a tiempo, entonces puede tornarse más agresivo. Primero va a haber invasión local y después va a dar metástasis a distancia. Estas sí son ya de mal pronóstico. Ya cuando empieza a haber metástasis a otros tejidos, entonces ya la sobrevida no es tan buena. Si no hay esta metástasis, la mortalidad es baja, solamente un 2% a 20 años, o sea, es muy baja realmente. Pero si empieza a haber metástasis, entonces la sobrevida ya es de un 26% nada más. Entonces ya se incrementa mucho la mortalidad. En cuanto al cáncer folicular, estos generalmente ataca pacientes de mayor edad, generalmente arriba de 70 años. Existe un espectro clínico también variable, desde poco invasor con buen pronóstico hasta aquellos con marcada invasión vascular y metástasis hematógena. Entonces, a diferencia del anterior que era más, se diseminaba por vía linfática, este es más por vía hematógena. Estos últimos tienen peor pronóstico, lo que ya dan metástasis por vía sanguínea. La supervivencia media a los 20 años es menor del 86%. Aún así, comparado con otro tipo de cánceres, pues obviamente no es tan agresivo, porque a 20 años, pues prácticamente 4 de 5 van a estar vivos, entonces no es tan agresivo después de 20 años. Produce metástasis, entonces decía, por vía hematógena, va hacia pulmones y huesos, produciendo ahí lesiones líticas. La compresión sobre tejidos vecinos es lo que nos va a provocar la disfonía, disfagia, disnea, tos, etcétera.
y siempre que hay estos datos implican que el tumor está creciendo, que está invadiendo y es malo ese pronóstico. El anaplásico, que es el más agresivo, se manifiesta como una masa tiroidea que al ser estudiada, por lo general ya se ha diseminado. Cuando la detectamos y empezamos a hacer estudios, habitualmente ya se diseminó. Localmente en el cuello nos va a afectar ganglios, la grasa del cuello, la laringe, la tráquea, esófago, los grandes vasos que pasan por ahí, pero también nos puede dar metástasis a distancia, pulmón, pleura y con menor frecuencia al hueso y otros tejidos. La evolución de este tumor es rápida, con antecedentes de bocio multinodular en la mitad de los casos. Es una causa que da dolor, que va aumentando progresivamente, disnea, tos y disfonía, además de pérdida de peso. El paciente tiene anorexia, no quiere comer, se siente cansado, hay astenia y en ocasiones puede ser fiebre de origen oscuro. Fiebre de origen oscuro son pacientes que tienen fiebres y se les hacen estudios buscando la causa de la fiebre y no se encuentra y hasta después se da uno cuenta que la fiebre era por un carcinoma que tenía en la tiroides. Aquí vamos a encontrar una glándula aumentada de tamaño en este cáncer anaplásico. De forma asimétrica, va a haber más crecimiento de un lado que de otro. Muy sensible, lo toca uno y duele. La consistencia es nodular, como si fuera un empedrado, dura. A veces fluctuante por necrosis. Las zonas que se necrosan se tornan muy aguaditas, ¿no? En algunos casos hay un nódulo solitario o incluso un bocio difuso, pero casi siempre adherido a planos profundos, o sea, duro y poco móvil, y no desplaza cuando el paciente se le pide que degluta, que pase saliva. También puede haber paresia o parálisis de cuerdas vocales, lo que obviamente empeora mucho la disnea y la disfonía del paciente. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Debo seguir pasos para el estudio de un nódulo tiroideo. Obviamente la historia clínica de antecedentes familiares, de antecedentes de radiación. Una exploración adecuada de la tiroides es muy importante. Sin embargo, todo esto queda atrás porque la biopsia por aspiración con aguja fina es el método de elección. Todos los demás son situaciones que nos hacen sospecharlo. Ya cuando lo sospechamos, pues la biopsia es lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Entonces es indispensable para el diagnóstico del cáncer de tiroides, del carcinoma medular también, del anaplásico, pero no puede predecir con seguridad el diagnóstico prequirúrgico del cáncer folicular de tiroides. Acuérdense que este dejaba muchas dudas, en especial los casos encapsulados o angioinvasores. Pero entonces la biopsia con aguja fina es lo que nos va a dar el diagnóstico. Podemos hacer un gamagrama. El tumor tiroideo se distingue por imagen de hipocaptación. Cuando nosotros hacemos un gamagrama y damos un medio de contraste, como puede ser el tecnecio o el yodo radioactivo, hay zonas de tiroides que lo captan más que otras. Cuando hay un nódulo y capta más este medio de contraste, se dice que es un nódulo caliente y tienen un índice de malignidad bajísimo. Los nódulos calientes generalmente son benignos. Cuando no capta una zona en donde el medio de contraste no capta, tenemos un nódulo en donde el medio de contraste no entra en muy poca cantidad, se le llama nódulo frío o zona de hipocaptación. Estos tienen más posibilidades de ser un cáncer. No es muy alto, estamos hablando de 20%, pero sí son ya un dato que nos hace sospechar una neoplasia. Y ahí tenemos que hacer la biopsia. Entonces, cuando hacemos la biopsia, puede ser ya un diagnóstico definitivo o no definitivo. Igual muchas veces nos dice que la muestra no es satisfactoria para un diagnóstico definitivo. En estos casos, las técnicas de biología molecular pueden ser un método objetivo para asegurarnos de un diagnóstico confiable.
son de mayor utilidad en los casos de un diagnóstico indeterminado, en donde el patólogo nos dice que no hay datos tan claros de un cáncer y que pueden ser pacientes con un adenoma o cáncer de bajo grado de malignidad, y por eso es que no nos dan un diagnóstico definitivo cuando mandamos la biopsia. Bien, una vez que tenemos establecido el tratamiento, perdón, el diagnóstico, pues el tratamiento sabemos que es, si es diferenciado, pues el pronóstico va a ser bueno, pero el tratamiento debe de basarse en la extensión de la enfermedad, la edad del paciente y la existencia de comorbilidades. Cuando hay todos estos datos, se complica un poco el pronóstico. Y bueno, es la intervención quirúrgica, el tratamiento de elección. Hay que quitar ese cáncer y de acuerdo a la estirpe histológica y al grado de invasión que tenga, pues puede ser una cirugía muy radical en donde se tengan que quitar cadenas ganglionares, grasa alrededor de la tiroides, o bien solamente quitar la tiroides y nada más porque no ha invadido otros tejidos. Tiroidectomía total está indicada en tumores mayores de 1 centímetro. Cuando estos son menores, pues nada más se puede quitar el puro tumor y se deja la glándula tiroidea intacta. La cirugía más agresiva, obviamente, se asocia con un menor número de recurrencias. Cuando quitamos el puro nódulo, el puro tumor, tenemos más posibilidad de que esto vaya a recurrir. La elección de la técnica entonces va a depender del riesgo de la lesión a tratar. Cuando se trata de un tumor de menos de 1 centímetro, que está solamente en un lóbulo, puede realizarse una lobectomía unilateral. En caso de detectarse adenopatías, es conveniente quitar estos ganglios también. Si hay ya invasión a esófago o tráquea, entonces ya la cirugía se vuelve mucho más radical. Habitualmente se prefiere quitar toda la glándula, precisamente para evitar casos de recidivas. Sabemos, por ejemplo, que el cáncer papilar es bilateral en un 60-85%. Resulta que muchas veces dicen, no, pues nada más tiene un nódulo, parece que no hay mayor problema. Se quita ese nódulo, ese lóbulo, se hace una hemitiroidectomía y al poco tiempo aparece que ya hay un nódulo también en el otro lóbulo tiroideo. ¿Por qué? Porque había pequeñas células que aún no crecían, que aún no las podíamos detectar. Entonces, por esa razón, se dice que una vez que tenemos este tipo de tumores, pues es mejor quitar la tiroides por completo. ¿Sí? 50% de las muertes relacionadas con el cáncer de tiroides se debe a complicaciones de las recurrencias precisamente. Entonces, para evitar eso, pues es mejor quitar la tiroides completa. Muchas veces antes de la cirugía se da un tratamiento con yodo radioactivo o radioyodo. Eso sirve para ablandar o quitar un poquito de la tumoración de esa tiroides y ya después se hace la cirugía. Obviamente la cirugía tiene algunas complicaciones, como es el hipoparatiroidismo. ¿Por qué? Porque acuérdense que las glándulas, que son 4, están situadas en la parte posterior de tiroides y a veces es muy difícil distinguirlas, están prácticamente pegadas, entonces al quitar la tiroides completa, habitualmente se viene también la paratiroides y ya después queda el paciente con un hipoparatiroidismo y un hipotiroidismo, porque ya no le quedan ni glándulas paratiroides ni glándulas tiroides. El nervio laringio recurrente también puede ser factible de dañarse porque pasa muy pegadito a la tiroides y cuando está crecida, a veces lo infiltra y es difícil disecarlo al momento de la cirugía. También la arteria carótida pasa por ahí muy cerca y a veces me ha tocado ver cirugías en donde el tumor prácticamente está rodeando la carótida y obviamente pues esto vuelve una cirugía sumamente complicada con mucho riesgo. Este radioyodo del que hemos hablado depende de la existencia de concentraciones elevadas de TSH y de la ausencia del bloqueo de la captación de yodo por el tejido tiroideo.
Cuando lo usamos en dosis ablativas después de la cirugía, disminuye las recidivas locales y regionales hasta en un 50%. Entonces es muy común que después de la tiroidectomía se den radiaciones con yodo para tratar de disminuir la posibilidad de recidiva. En los casos de tumores mayores de 1 centímetro a 1,5 centímetros, multicéntricos o en caso de invasión local, también es necesario dar siempre tratamiento con radioyodo. Esto ha demostrado disminuir la mortalidad. Y bueno, este tema está sacado de un libro que se llama El Internista, la 4ª edición. Ahí básicamente está íntegro este tema. Entonces, no sé si tengan preguntas de lo que es cáncer de tiroides. Sí, doctor. Doctor, Vas. perdón. En el caso de, bueno, mencionaba que se les da después de la tiroidectomía radiaciones, pero mencionaba que, bueno, se puede quitar una parte de la tiroides o se puede quitar completamente. Al quitarla completamente, ¿también se dan las radiaciones o solamente es cuando quita una parte? No, también cuando se quita toda la tiroides. ¿Por qué? Porque pueden aparecer recidivas en otros tejidos. Entonces sí se da también en ese caso. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mencionaba que hacen metástasis los que son de vía hemática, que eran creo que los foliculares, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿en cuánto tiempo se podría ver una metástasis hacia el sistema nervioso central? Bueno, el sistema nervioso central no es de los tejidos que se lleguen a dar metástasis, es poco frecuente. Es más común a pulmón, a pleura y a hueso. Es a donde da metástasis la tiroides. Obviamente ningún tejido está exento, pero realmente la posibilidad es bajísima. Yo realmente ese dato no lo conozco porque digo, nada más lo conocemos como que es sumamente bajo, pero decir qué porcentaje o en cuánto tiempo, no, desconozco ese dato. Ahora, el tiempo se da porque aquí, al haber circulación por un tumor, puede haber células que se van por esta circulación y pueden alojarse en otros tejidos. El tiempo no lo podemos determinar porque va a depender de cuánto tiempo esté acarreando por sangre esas células. Realmente es un dato que no tengo, no te podría decir un número ni en cuánto tiempo. Esto sí ya es más del terreno de un oncólogo. Posiblemente ellos sí tengan estos datos, ellos sí puedan saber si en X tiempo ya no apareció, ya no va a aparecer. Yo la verdad no tengo ese dato. Realmente los internistas no tratamos el tema de cáncer de tiroides, pero se puede presentar, pero no sabría decirte cuánto plazo debemos esperar. Lo que yo sé, seguimiento, por ejemplo, que se le tiene que dar a estos pacientes entonces, yo supongo que es porque las metástasis se pueden presentar incluso después de ese tiempo. Si no fuera el caso, pues a lo mejor en 3 meses ya se trató el paciente, ya se quitó la tiroides, ya lo doy de alta, pero no, les dan seguimiento de más de un año. Entonces, yo supongo que puede ser incluso un tiempo largo el que hay que esperar para no tener recidivas. ¿Hay alguna otra pregunta de este tema? Creo que ya no. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Si quiere, volvemos a reiniciar la reunión porque ya solo quedan 8 minutos para que no Ok, se nos corte. de acuerdo. Entonces me salgo de esta y vuelvo a entrar.